humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Ya. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta tarde lluviosa. Esperamos que estén bien en casita, que no les haya pasado alguna inundación. Si nosotros corrimos un poquito porque nos tocó un poquito de esa situación, pero gracias a Dios ya todo bien. Y pues bueno, estamos aquí con ustedes, agradecidos por al Señor y a ustedes, Radio Escuchas, por sintonizarnos aquí en esta frecuencia hermosa, en la cual tenemos esta oportunidad de llegar a ustedes con la palabra del Señor. Y pues bueno, muchísimas gracias por recibirnos y pues bueno, aquí estamos. Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos hermanos. Sí, carrereando con la lluvia, pero también es una bendición porque por las siembras de nuestros hermanos campesinos que tienen que producir. Saludos mis hermanos. Así es, pues bueno, venimos a lo que nos trae, ¿no? El Señor. Vamos a iniciar con nuestra oración, la cual está, vamos a leer nuestro salmo, que dice así: qué bondad tan grande, Señor, es la que reservas para los que te temen. Se la brindas a los que en ti esperan, a la vista de los hijos de los hombres. Señor, es fiel, es hermoso, mis hermanos. Y pues bueno, Señor, precioso, amoroso, te agradecemos, Dios, por esta oportunidad que nos da, mi Dios santo, de traer tu palabra, ver los frutos de tu Santo Espíritu, Señor, los cuales son tan necesarios para nuestra vida diaria, mi Dios, y que vayamos todos comprendiendo, Señor Santo, todo lo que estamos recibiendo, Señor mío, toda esta dirección que nos das, mi Dios precioso, y te queremos rogar que seas tú quien obre, Señor, y que hable a nuestros corazones, porque tú eres el que nos convence, Señor, de pecado, de juicio, y mi Dios, y de justicia, Señor mío. Ayúdanos, te lo suplicamos y te imploramos, Señor mío, que seas tú quien obre. Tú, mi Dios, y bajo el amparo de nuestra Madre María, mi Dios santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Glorifícate, Señor. Comuníquense con nosotros, mándenos mensajitos, estamos aquí para leer sus mensajes. El teléfono es el 967-142-4271. 967-142-4271. Gracias por sintonizarnos en esta radio bendita de Radio Tepeyac, la 91.1. 93.1. No, perdón, 93.1, perdón. Las prisas, ¿verdad? Sí, la carreriza. Recuerden que nuestra página web es www.radiotepeyac.com.mx. Buscan nuestros videos en la página de Facebook Guadalupe Tepeyac. Solicita la aplicación Radio Tepeyac para sistema Android a través del mensajero. Así es, pues bueno, ahora vamos a hablar sobre el fruto de la bondad en la familia. Es el fruto que sigue de la gran lista, bueno, de la lista que nos dio el apóstol San Pablo en Gálatas 5, 22 al 23, que vamos a darnos nuevamente lectura. Sí, dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Así. Y bueno, ese es nuestro texto base. Ahora vamos a ver el texto que traemos para hablar precisamente sobre la bondad. Pongamos mucha atención porque es un pasaje un poquito larguito, pero que nos habla mucho de lo que Dios quiere que seamos. Sí, es Lucas 10, 25, 37. Uh-huh. Lucas 10, 25, 37. Un maestro de la ley
que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, ¿verdad, hermano? A veces de la persona que menos esperamos, ¿verdad? Recibimos la ayuda que necesitamos, y a veces buscamos a los que pensamos que ahí van a estar, ¿no? Y no, estamos hablando de un levita, aquel que se encargaba de servir al pueblo, ¿no? Aquel sacerdote también. Pero miren, el samaritano, aquel que se le consideraba el impuro, el malo, ¿eh? Era el que fue bondadoso. Así es que de verdad, con las apuraciones, con las carreras que lleva esta vida, este mundo tan apurado que estamos viviendo actualmente, ya no queremos pararnos a ver quién está sufriendo, quién necesita que se les cure esas heridas también espirituales. Entonces sí, nos cuesta mucho trabajo. Ahí nos enseña mucho, porque es alguien que fue asaltado, alguien que nos muestra la condición que podemos tener muchos hoy en día, ¿no? En diferentes aspectos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a ver este fruto de la bondad, ¿verdad? Este fruto que del Espíritu Santo nos da, y es la inclinación, mis hermanos, constante y firme de hacer el bien a los demás, precisamente, de manera activa y generosa. ¿Sí? Escuchemos bien. Mire, si la benignidad, lo que vimos el tema pasado, es la dulzura en el trato y las buenas maneras, la bondad es el bien puesto en acción. Es proveer lo que el otro necesita, proteger al indefenso, ser solidario y actuar con una rectitud impecable, ¿sí? Entonces, ¿cuántas necesidades vemos, mis hermanos, en todo esto? Porque, miren,
proteger al indefenso, ¿verdad? A veces Dios nos bendice, quizá económicamente, pues nos da una solvencia, ¿verdad? Pero a veces somos tan codos, dicen allá en mi tierra, ¿no? Aquí no sé cómo dicen, Sí, también agarrados, ¿no? Codos y agarrados. Y no somos para tener misericordia de nuestro prójimo que está sufriendo. Quizá a lo mejor tenga una necesidad de salud, de alimento, muchas cosas que pueden pasar nuestros hermanos, nuestros prójimos, señor, hermanitos, pero aquí, ser solidarios, ¿verdad? Sí. El fruto de la bondad nos inclina a hacer el bien. De estos 3 personajes, ¿cuántos hicieron el bien? 1 y 2 no hicieron el bien. Sí. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Así, hay muchos casos. Yo estoy así sorprendida. Un caso que está en las noticias ahorita, ¿no? De esa barbaridad, un abuso sexual publicado en las redes, ¿no? De un niño de 8 años, ¿no? Escaso 8 años, cómo fue abusado, ¿no? Y todavía que lo publiquen, ¿verdad? Entonces son barbaridades, mis hermanos, pero hay veces que vemos esas noticias, pero a veces nos queremos cerrar, ¿verdad? Ay, no, yo no lo publico porque es una violencia. No, mis hermanos, es proteger al indefenso, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que alzar la voz, tenemos que luchar por los niños, por las mujeres que también son maltratadas, incluso hasta los hombres, ahora sí que todos, ¿no? Nuestro prójimo son todos, y todos pueden en un momento dado estar pasando situaciones muy difíciles, y es tremendo, mis hermanos. Yo veo ahorita, pues ves las noticias y ves que aquí hay una situación, por allá otra, y es tremendo lo que está pasando, precisamente, mis hermanos, por la ausencia de los frutos, de los dones de Dios, del Dios Espíritu Santo en nosotros, por la ausencia de los frutos, porque nos estamos haciendo tan apáticos, tan fríos, envueltos en el mundo y haciendo todos esos tipos de atrocidades, ¿no? Entonces estamos tan lejos, pero como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos, mis hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vamos hasta hoy? Ya vimos varios frutos, ¿no? Ya vimos el amor, ya vimos la alegría, ya vimos la paz, la benignidad, hoy estamos viendo la bondad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Somos nada más oidores y no hacedores? El mundo urge que la iglesia se levante, que la iglesia despertemos, hermanos, que nosotros seamos esos del cambio. Sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo resaltaba tanto? Porque Él hacía el cambio y Él quiere que nosotros seamos como Él, ¿no? Así lo vimos ahora el domingo, ¿no? En la misa, una de las lecturas hablaba claramente que eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Que seamos a semejanza de su Hijo. Lo mismo que hicieron los demás, los apóstoles, sus sucesores, y hasta hoy, ¿no? Que hay la iglesia, pero pues tenemos todos el credo, los servidores, ¿no? Tanto sacerdotes, obispos, todos, religiosas, como somos ese sacerdote apático, somos esos levitas, ¿no? Mucho golpe de pecho, pero y la acción, ¿sí? La acción verdadera, debemos de volver, debemos de ser como el Señor Jesucristo. Y pues bueno, dice, ¿verdad? Una persona con el fruto de la bondad no se queda solo en los buenos deseos. Se involucra, ayuda y busca el beneficio de su comunidad, de su familia y de quienes lo rodean,
reflejando el corazón compasivo de Dios. Así Muchas es. veces nos quedamos con los deseos y yo lo he hecho muchas veces, que a veces les decimos, que Dios te bendiga, pero cuando podemos preguntarle, oye, te falta Ir una más tortilla, ir más allá profundamente, y nos quedamos con ese deseo, que Dios lo bendiga. Y de hecho, No, la hay que ir palabra del más. Señor nos dice que no nada más oremos por nuestro prójimo, sino que también le ayudemos, ¿no? Entonces eso es bien importante y habla no nada más de nuestra familia, mis hermanos, habla de la comunidad, ¿no? Que reflejemos, necesitamos los frutos para reflejar precisamente el corazón compasivo de Dios. ¿Y por qué tanta gente dice, ay Dios, por qué nos castiga? No tienen una idea errónea de nuestro Padre. Precisamente porque nosotros no reflejamos, si nosotros reflejáramos más ese carácter del Señor, ese corazón de Él, ¿sí? La gente tuviera más oportunidad de salvarse, ¿sí? Pero si a veces nos acusan de borrachos, de idólatras y de tanto que nos dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué testimonio damos? ¿Verdad? Claro, muchos están errados, ¿verdad? En la interpretación de la Biblia y no tienen el magisterio, no tienen la tradición, pero nosotros sí, ¿sí? Entonces más se nos va a demandar a nosotros que conocemos más, ¿no? Para que este fruto, mis hermanos, madure y se manifieste en obras concretas, desciende y se alimenta principalmente de estos 3 dones del Espíritu Santo. Veamos el primero. El don de sabiduría. Otra vez el don de sabiduría. Sí, la sabiduría es el don más alto, el que nos permite ver todas las cosas con los ojos de Dios y saborear el bien. Así es, mis hermanos, tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios. No podemos quedarnos viendo con los ojos del mundo, porque el mundo nos ofrece otra cosa, pero Dios nos ofrece cosas más Así positivas es, para nosotros. Nos hace valientes también. Nos para hace valientes. levantar la voz, para que saboreemos y también. saborear, Ay, ¿no? que Poder tener ese sentido, ¿no? Del sabor. Sí. Si ustedes se dan cuenta, la sabiduría ha estado en el don nutre, ¿no? El fruto del amor, de la paz y de la alegría, ¿no? Y ahora él está reflejándose también aquí en lo que es la bondad, ¿no? Para hacer el bien de verdad, primero hay que saber reconocerlo. Es importante que reconozcamos, ¿verdad? Uh-huh. La sabiduría, mis hermanos, le da al alma el criterio para distinguir lo que es verdaderamente valioso y constructivo a largo plazo, de lo que es un bien pasajero o superficial, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante. Sí, dice que hay que ver lo bueno y lo malo. Todos nosotros tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas positivas. Así. Entonces, ¿qué necesitamos? Alimentar en nosotros las cosas buenas que vienen de Dios, que vienen del Espíritu Santo. Así es. Y sí, miren, dice que distinguir, ¿no? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría del Señor para distinguir verdaderamente lo valioso y construir a largo plazo de lo que es algo bueno, ¿no? Algo que si es pasajero o es superficial. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que, con estos frutos, con estos dones, nosotros podremos discernir verdaderamente para tomar buenas decisiones, mis hermanos. Bueno, nos mueve, mis hermanos, a buscar el máximo bien para los demás, por puro amor, miren, ordenando nuestros afectos.
Sí, ¿verdad? pero no lo hagamos con ese interés de que se nos devuelva ese favor que hacemos. Muchas Así veces ayudamos porque queremos que nos regresen ese favor y no es Así así. es, no. Yo pienso que ¿No hay es que ayudar, amor? no es amor, entonces no lo estamos haciendo por amor. El Muchas amor veces no cuando es egoísta. no es egoísta, cuando tú lo haces sin ningún interés, se te regresa ese bien después con otra persona. Así es. Sí, sí, pero pues como dices, ¿no? No debemos hacer el bien sin esperar recibir algo a cambio. Ujú. Entonces es importante, mis hermanitos, que nosotros podamos discernir todo esto. Pero bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical. Ojalá que también lo hagan una oración para sus vidas. Bueno, lo hagamos, ¿no? Porque todos lo necesitamos. Regresamos, mis hermanos. Vamos a la pausa musical. Estás escuchando La Hora de la Familia. La Hora de la Familia. El fuego purifica antes de iluminar. El fuego quema lo que no debe quedar. El espíritu que viene como fuego primero sana lo que necesita sanar. Y ese proceso no siempre es cómodo, porque el fuego toca lo que queremos guardar. Pero lo que queda después de su paso es más puro, más limpio y más real. Que el fuego del Espíritu queme, Señor, lo que no necesitamos llevar. Que el fuego del Espíritu purifique lo que nos impide avanzar y amar. Lenguas de fuego que encendieron bocas que antes callaban por el miedo paralizante. Y de ese fuego salieron palabras que el mundo necesitaba urgentemente. El mismo fuego que cayó el miedo y abrió la boca de los que callaban, quiere hoy encender nuestra vida para que digamos lo que tanto callábamos. El fuego que cayó el miedo de los 12 quiere callar también el nuestro hoy. El fuego que abrió la boca de los apóstoles quiere abrir también la mía y la tuya. ¿Dónde estoy? Lenguas de fuego. Ven sobre nosotros. Lenguas de fuego. Ven sobre nosotros. Señor, que el fuego del Espíritu se pose sobre cada uno de nosotros. Que no sea una experiencia colectiva y lejana, sino personal e íntima como fue con los apóstoles. Que queme lo que nos impide amarte, que ilumine lo que está en oscuridad, que encienda en nosotros la valentía de vivir y proclamar tu verdad. Que el fuego se pose sobre nosotros, Señor, sobre lo que está apagado por dentro. Que las lenguas de fuego de Pentecostés enciendan hoy nuestro encuentro. Lenguas de fuego que transformaron cobardes en testigos valientes de la fe. El mismo fuego de aquel Pentecostés quiere transformar también lo que soy y lo que seré. Que aprendamos a no apagar ese fuego, que no sofoquemos lo que el Espíritu enciende. Que las lenguas de fuego que recibimos sean la llama que en nuestra vida siempre se extiende. Lenguas de fuego Sobre nosotros, Señor. enciende lo que el miedo apagó. Lenguas de fuego Sobre nosotros, Señor. y haznos lo que el Espíritu prometió. Lenguas de fuego, ven sobre nosotros. Lenguas de fuego Transforma
Esto es La Hora de la Familia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y pues bueno, también quisiéramos mandar un saludo, en este caso a la profesora Julieta, y a quién más, amorito. Sí, nuestra hermana de Socoltenango que siempre nos escucha, Sí, Flor Burguete. Sí. Bendiciones, mi hermanita, un abrazo a la distancia. Y bueno, a todos quisiéramos mandar saludos a todos, pero de hecho se los mandamos. Saludos a todos. Pero bueno, vamos a seguir con este don de bondad, de qué dones se alimenta. Otro de los dones es el don de la piedad. Este don lo hemos estado observando en todos los que ya vimos, ¿no? Entonces, cómo es de importante este don, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo los dones, resaltando los dones para que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y cómo debemos de avivar esos dones. Vamos a ver ese punto de cómo avivar nuestros dones, ¿verdad? He estado así como, no sé, bueno, no soñando, pero sí como decir, bueno, ¿y cómo vamos a avivar nuestros dones, verdad? Pero con la ayuda de nuestro Señor, Él nos va a guiar. Pero veamos que la piedad, este don de la piedad, nos une a Dios, como ya lo vimos, con el cariño de su Hijo, y nos conecta con el prójimo, con el corazón de un hermano, ¿verdad? Ya lo hemos estado viendo. Este don es la fuente de la empatía sobrenatural, ¿verdad? Que a veces, para situaciones como decías, ¿no? De que a veces somos tan agarrados, ¿no? De nuestras cosas y no queremos compartir. Y es precisamente ahí donde viene esta empatía sobrenatural, ¿no? Que solamente desciende del Espíritu Santo. Este don de la piedad nos hace vernos como verdaderos hermanos. Así es. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Pero muchas veces que pasa en las propias iglesias nos decimos hermanos, pero después murmuramos, criticamos, entonces no somos verdaderos hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado para, de verdad, porque este don de la piedad nos hace como verdaderos hermanos. Tenemos que vernos así como verdaderos hermanos. Ajá, y sí, en nuestra familia que tenemos que ver cómo estamos, ¿no? Cómo está nuestra relación, porque miren, este don ya vemos que es fuente de la empatía sobrenatural. Hace que el dolor, la necesidad o la alegría del otro no nos sean indiferentes, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que debemos de reír con el que ríe, llorar con el que llora, ¿verdad? Entonces estar siempre con los demás, ¿verdad? De esta manera, ¿no? La piedad nutre, dice, ¿verdad? Sí. También nos hace sentir el dolor que siente el otro. Hay que sentir nosotros, lo que decías es importante, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, acercarnos a ellos. Así es. La piedad nutre a la bondad porque transforma el cumplimiento del deber en un acto de amor genuino. Nos impulsa a hacer el bien no por obligación o compromiso, sino porque vemos en el otro a alguien que merece ser amado y cuidado. Todos merecemos ser amados, porque para Dios dice que no ve raza, no ve color, no ve la economía, nos deberíamos ver todos como hermanos. Sí, y aterricémonos en nuestra familia. ¿Cuántos no tenemos problemas con nuestros hijos que quizá han tomado mal camino, verdad? Y pues sí tenemos que discernir, ¿no? Los límites y todo, ¿verdad? Pero el hecho que pongamos límites no quiere decir que dejamos de amar, ¿no? Tenemos que
que ver que es una persona que merece ser amada, que merece ser cuidado también, ¿no? Entonces, a veces nos tocan situaciones tan difíciles que es ahí donde necesitamos lo sobrenatural, es ahí donde necesitamos muchísimo del Señor, porque nosotros a nuestro parecer podemos, pues, como decimos, ¿no? Tiramos la toalla, ¿no? O juzgamos a nuestro parecer de una manera tan egoísta, tan cómoda para nosotros, ¿no? Pero no nos esforzamos. Pero pues bueno, veamos el tercer don. Sí. El don de consejo. Uh-huh. Es el don que ilumina el entendimiento práctico para saber cómo actuar bien, con prudencia y rectitud, en las situaciones de la vida diaria. Muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo, o podemos ser imprudentes. Muchas veces, y yo también me ha pasado, muchas veces llegamos a visitar al enfermo y le decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero si sabemos que está enfermo, postrado en una cama, y todavía nosotros preguntamos, ¿cómo estás? Sí. Entonces, sí, en esos casos podemos ser imprudentes, preguntar eso. Sí, debemos, por eso es que necesitamos discernir, por eso necesitamos saber cómo llegar a nuestro prójimo, de manera de no herirlo, como ya vimos el tema pasado, ¿no? Siempre buscando la ternura, la forma de acercarnos a nuestro prójimo de esa manera de no herirlos, ¿verdad? Entonces vemos que este don de consejo también ha estado presente en el don de la paz, en el fruto, de la paz, en el fruto también de la paciencia y ahora en el de bondad. Y dice, pues, muchas veces que queremos ayudar, ¿no? Dice, sí. Muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo o podemos ser imprudentes, como decías, ¿no? Sí. Decías esa situación y también hay veces que tenemos que ser muy prudentes porque muchas veces Dios está obrando en alguna persona, ¿verdad? Y nosotros venimos y queremos ayudarle y ahí podemos nosotros errarla. ¿Por qué, mis hermanos? Recuerden, miren cómo es tan importante que nosotros dependamos del Espíritu Santo, porque acuérdense de Pablo, que iba creo que hacia Asia, si no mal me equivoco, y el Espíritu se los impidió. Y luego ya iban para otra región y se los impidió. Él iba acompañado, ya no me acuerdo si iba con Bernabé o ya habían hecho el cambio. Pero bueno, la importancia es que ellos iban a predicar, ¿no? Iba Pablo, a eso se dedicaba y así iba, ¿no? Y el Espíritu no les dejó que llevaran la palabra. Después llegó la palabra, pero no en ese instante, ¿no? Por eso es la necesidad de depender. Cuánto a veces vemos que, pues debemos de entender también que la iglesia no es una beneficencia pública, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero si está en nuestras manos ayudar, sí, pero también tenemos que discernir, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones en las cuales podemos caer incluso hasta en fraudes, ¿no? Y ahí el Señor es cuando nos va a alertar, ahí sí no, o allá sí, ¿no? Entonces es tan importante que nosotros tengamos esa prudencia, ¿no? No caer en la Sí, es rico cuando alguien te llega y te toca desde el hombro o te da un abrazo. Uh-huh. Nos decía el Padre Gabriel que necesitamos... ¿Cuántos abrazos en el día? Ay, ya no me acuerdo, pero bueno, era son varios. 8 segundos. Pero ¿no? Son varios. Entonces, eso es lo que necesitamos, darle un abrazo al hermano, darle un apapacho cuando está triste, cuando está enfermo. Uh-huh. Sí. Miren, es lo que les decía, el don de consejo guía la bondad para que se aplique, miren esto, de manera más oportuna, como ya estamos aclarando, ¿no? De no ser imprudentes, también de manera eficaz, porque oportunamente va a ser eficaz la situación. Cuando sea de una forma inoportuna, en lugar de ayudarle, vamos a hacerle daño,
¿no? Y de manera justa también, ¿no? No que si, ay, aquel necesita un jabón, ¿no? Le voy a dar el jabón ya usado, ¿verdad? Y si tengo uno nuevo, debo de darle el nuevo, ¿verdad? Justo. Pero bueno, mis hermanos, ahora sí que el don del consejo también nos inspira a dar la ayuda exacta que la otra persona necesita en ese momento, ¿no? Ya sea una palabra de aliento, como dices tú, un apoyo material o el saber guiar a los seres queridos por el camino correcto. ¿Cuántos no fallamos con nuestros propios hijos, con nuestra propia pareja? Tú, varón, que eres la cabeza del hogar, que representas una autoridad importante en tu casa, ¿verdad? Una autoridad, no autoritarismo. Entonces, qué importante es que tú cuentes con este don de consejo para que tengas esa bondad en guiar a tu esposa, en guiar a tus hijos, ¿no? A lo mejor hasta puedes tener una empresa, mejor puedes ser jefe, o bueno, en muchos aspectos, ¿no? Es nuestra vida diaria que nosotros debemos de reflejar, no nada más en la iglesia y ya de ahí me olvido, ¿verdad? No es así. Entonces, ahora sí que esas palabras de aliento, ese apoyo, ¿no? Para que nuestros seres queridos sean correctamente guiados también. Pero bueno, mis hermanitos, como conclusión, ¿no? Sí, la ayuda exacta. Uh-huh. Muchas veces ayudamos a alguien darle algo de comida, el alcohólico, por ejemplo, y va y a la vuelta tira la comida. Entonces, esa ayuda no es exacta. O también cuando te piden que necesitamos depender del Señor, porque exacto. Él nos va a indicar, ¿no? Donde sí, donde no, y aún así no nos vamos a sentir mal, porque a veces que te piden una ayuda y tú dices, pues no, ¿va? Y después te sientes mal, ¿no? Entonces, pero cuando el Señor tú puedas discernir con el Señor, que Él te guíe, no te vas a sentir mal, porque es justo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Y ahora sí que, mis hermanos, ahora entendamos, ¿no? El ejemplo que dimos con Pablo, ¿no? De que el Espíritu le impidió, ¿no? Ir a tal ciudad, a la otra ciudad, y ya lo guió hacia otro, ¿no? Entonces, qué hermoso es cuando podamos depender así del Señor. Pero bueno, como conclusión, mis hermanitos, ya vimos 3 dones, ¿verdad? Que hemos estado viendo, que tratamos de aplicarlo a los frutos, ¿no? De manera concreta, para que podamos entender, ¿no? O sea, no tenemos un ejemplo general, sino que estamos yendo por cada fruto para que vayamos entendiendo la importancia de los dones en nuestra vida, ¿sí? De depender de Dios. Y miren, el fruto de la bondad nace del amor en movimiento, desciende de la sabiduría para conocer el verdadero bien, se enciende de la piedad para desear, ¿sí?, el bienestar del hermano. Y mire, y se encausa, mis hermanos, con el consejo para realizar obras buenas de manera oportuna y acertada, ¿no? Entonces, mis hermanos, que no seamos como el sacerdote, el levita, ¿verdad? Que seamos como ese samaritano. Ajá. Que podamos ver la necesidad de nuestro prójimo, que podamos ser activos por amor, ¿verdad? Otra cosa hubiera sido, este samaritano lo lleva ahí al mesón, ¿no? Y ahí lo deja y ya se olvida. Yo ya te ayudé aquí, que te ayude otro, ¿no? No, todavía concluyó, se fue la ayuda más allá, ¿no? Uh-huh. Fue a la otra milla, ¿no? De decir, no, pues si gasta algo más, yo te lo pago a mi regreso, ¿verdad? Qué bonito. Sí, es precioso este pasaje bíblico. Uh-huh.
y hay que aplicarlo en nuestra vida para que Dios ayude al necesitado. Así es. Y es ahí, mis hermanitos, donde tenemos que ir más allá con nuestros hijos, más allá con nuestra pareja, más allá con nosotros mismos y sobre todo, principalmente con Dios, ¿verdad? Glorificarlo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Preferimos seguir en las limitaciones que tenemos o queremos salir de esa vida quizá mejor hasta cómoda, ¿no? Satisfactoria para uno mismo en el egoísmo, de que si yo estoy bien, pues ya estoy bien, ¿no? No, tenemos que ir más allá. ¿Qué me implica, no? Pues investigar, conocer más, para prepararme cómo guiar a mis hijos, prepararme cómo cuidar a mis hijos, ¿no? Esta atrocidad que les decía al inicio, ¿dónde estaban los padres, no? De ese niño. O sea, así a veces, muchas veces sabemos ya hoy en día que tan delicado que está la situación. Seguimos mandando a nuestros hijos a la tiendita, ¿no? ¿Y cuántos no han desaparecido en ese trayecto tan corto? Y tantas otras situaciones que suceden, mis hermanos. O sea, ya tenemos que aplicarnos como padres, tenemos que esforzarnos más, ¿sí? O sea, el mundo está corriendo mucho y nos está aventando en esto, pero si nosotros nos quedamos cómodos, ¿no? En la falta de este conocimiento para salir adelante, ¿sí? Pues, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Porque es ahí donde vamos nosotros a dar nuestro testimonio también. Entonces, ¿qué es? Acuérdense, ya hemos hablado incluso hasta de las neuronas, hemos hablado cómo le afecta a nuestros hijos, cómo están creciendo, cómo está todavía desarrollándose su cerebro y todo lo que ellos están copiando, ¿no? Vimos ese efecto de la copia. Entonces tenemos que abrir los ojos, mis hermanos, abrir nuestros sentidos, hablar con nuestro Señor, que Él está presto para con nosotros, que Él está allí, dice Siracide de sabiduría, dice que Él está ahí a la puerta, ¿no? Y Él, la sabiduría está ahí a la puerta, y si uno la llama, ella viene a nosotros. Entonces ahí está, no tendremos... también este domingo vimos una parte interesante de cómo aterrizaba, ¿no? El evangelio de los buenos y los malos, cómo los ángeles van a apartar a los buenos y a los malos, ¿verdad? Entonces, el día final hablaba de eso. Pues ese día va a llegar, mis hermanos, ese día va a llegar, y qué cuentas daremos como sacerdotes de nuestro hogar, sacerdotes de nuestra iglesia doméstica, varón, sí, mujer, madre, padres. ¿Qué cuentas vamos a dar? Si ya ahorita pues la regamos, echamos muchas situaciones en nuestra ignorancia, que hicimos mal, pero pues nunca es tarde. Recuerden que ya hablamos de la psicoarquitectura, donde podemos renovarnos, ¿no? Que podemos transformarnos. Ya vimos todo eso. Entonces, es necesario, mis hermanos, dar los pasos tan importantes, despertar, ¿sí? No seamos esa iglesia dormida, y ir hacia adelante. Y pues bueno, mis hermanos, dejamos este otro fruto en sus corazones, con todo nuestro corazón, deseando que pues todos crezcamos, porque es tan necesario. Y pues muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Pueden buscarnos en Guadalupe Tepeyac, en los Reels. Ahí estaremos también este video grabado, y todos los anteriores, por si quieres, si te has perdido de algún tema, de algún fruto, ahí los puedes buscar. Y pues muchísimas gracias, Dios los bendiga muchísimo, y sí, pues
Dulce madre, Dulce no madre, te no alejes, te alejes, tu vista de tu nuestros vista- hijos, de nuestras vista de familias, nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, hasta pronto, hermanitos. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones. Tenemos una cita próximo lunes. Este fue su programa La Hora de la Familia. Escúchanos de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Tepeyac. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre.